así es, totalmente así es. Bendecidos, bendecida Alexia, bendecida Miri Morales, dice, gracias Jorge, le doy tus saludos. Gracias Miri, claro que sí. Saludos Octavio Rosas. ¿Preparados ya? ¿Listos para recibir la palabra de este día? Perfecto, pues toma tu cuaderno, por ahí toma tu libreta. Hoy vamos a meditar, permítanme tantito, vamos a meditar sobre la salvación tan grande, que ese es el tema general del cual estamos viendo. Ya vimos, la salvación es tan grande y es grande porque es por gracia, ¿se acuerdan? Extraordinario el tiempo que pasamos meditando esta salvación por gracia, extraordinaria la salvación, es grande porque es por gracia. Y dijimos también que como es por gracia, esa es la complicación que muchas veces se tiene con nuestra mentalidad. Tan es gloriosa, tan es grande y tan es por gracia, que qué complicado es para el ser humano, fíjense, para el ser humano aceptar toda esa gloriosa salvación tan grande. Entonces ahí está la dificultad. Pero precisamente hoy vamos a hablar de la fe en esta salvación. ¿Por qué es tan importante? Y es precisamente porque sin fe nosotros no podemos disfrutar todas esas realidades de esta salvación tan grande. Entonces la fe, que aparte no es una fe producida por nosotros, no es una fe que nosotros estamos trabajando para creer más, sino es un aporte más de Dios en nuestra vida. Esa fe es dada por Dios en nosotros y que de hecho ahorita vamos a quitarle, ¿cómo decirlo? Vamos a quitarle la máscara a esa fe. ¿Por qué digo la máscara? Porque la fe no es algo que, no es como un regalo externo o extra que nosotros tengamos de Dios. Sí viene de Dios, pero la fe realmente, si nosotros le quitamos todas las capas, nos damos cuenta, y la Escritura nos lo dice, y más adelantito vamos a ver, pero me estoy adelantando, que la fe es Cristo. Así que si escribe ahí en tus notas, la fe es Cristo. O sea que si tienes a Cristo, qué hermoso, si ese Cristo vino a tu vida, ese Cristo en ti está produciendo esa fe extraordinaria para que tú puedas acceder a todas esas realidades maravillosas de esta salvación tan grande, ¿ok? Entonces, esta salvación, dijimos, es por gracia. Hemos sido salvos por gracia. Efesios 2, ahí vamos, escribe, nada más retomando un poquito esta salvación por gracia tan extraordinaria, que no nos la ganamos, sino el Señor nos la ha dado por su puro afecto, por su amor. Y fíjense que hablando del amor, yo siempre recuerdo esas palabras ahí en el libro de Juan, donde dice, permanece en mi amor. Es hermoso, es tan grande el amor del Señor, fíjense qué hermoso, chicos. Es tan grande el amor del Señor que no te lo exige, ve qué hermoso. Él no dice, ¿por qué no me amas? Aunque unos lo prediquen, como si Él dijera, ¿por qué no me aman? ¿No? Y hasta puede haber un culto donde se levante alguien y dice el Señor, ¿por qué no me ama este pueblo de dura cerviz? Aunque suceda eso, la realidad, les voy a decir una cosa, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, Él manifestó el corazón del Padre. Y Él aquí en la tierra no exigió que le amaran, sino lo único que pidió, ven qué hermoso, permanece en mi amor. Qué extraordinario, permanece en mi amor. Y ese permanece en mi amor es como decirte, déjate amar, déjate acariciar, déjate querer. Es como cuando decíamos allá, decía la abuelita, no seas arisco. ¿Sí saben qué es arisco? Una persona como que está un poco a la defensiva y no se deja amar. Entonces el Señor, cuando dice permanece en mi amor, ni siquiera está pidiendo ámame, sino lo único que está diciendo es quédate, no te muevas, quédate ahí porque te quiero amar, porque te quiero dar todo, porque eres el motivo de mi amor en la tierra. ¿Por qué? Porque si depositó, fíjate qué hermoso, a su Hijo en ti, eso es la más grande muestra de amor del Padre hacia ti. Y Él dice, permanece en mi amor. En otras palabras, no te muevas, no seas brusco, no te salgas, quédate, disfruta
todo lo que yo tengo para ti. Qué hermoso es el Señor. Así que dile al que está a tu lado, permanece en su amor. Eso es, la gracia es maravillosa. Déjate amar, recibe, permítete conocer todas las riquezas del Señor que ya te han sido dadas por Cristo. Dice el apóstol en Efesios 2, 4 al 9, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. La semana pasada decíamos, llegó en el momento en que estabas muerto. Llegó en el momento en el que no podías hacer nada. Extraordinario. Para demostrar su amor. Escribe ahí, para demostrar su gracia. Para que no quedara duda, mi amigo, mi hermano. Para que no quedara duda que el asunto es por Él. Esto es hermoso. El asunto es por Él. Él quiso amarte, salvarte. Él quiso levantarte. Él quiso darte vida. Y eso es extraordinario. Dice, por gracia sois salvos. Y juntamente dice, con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Para mostrar, fíjate qué hermoso, en los siglos venideros, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos. Ve qué extraordinario. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Y ahí está el punto. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, esta salvación tan grande incluye esa gracia y ese medio o ese ducto que se llama fe. Por medio de la fe. Y esto dice, ni la gracia ni la fe. Esto dice, no es de vosotros. Eso está hermoso, escríbelo ahí. Pues es don de Dios. Porque es ese regalo que el Señor depositó en tu vida. Amén. Entonces, este no es un asunto de esfuerzo humano ni mental. Hablar de la fe no es un asunto de esforzarme a pensar lo correcto o de mentalizarme para enfocarme y visualizar lo correcto. Ha habido tanta distorsión con la fe. No la voy a tocar por ese punto. Fíjense que tiene años que acá, pues en Casa de Justicia, hemos, dentro de los discipulados y muchas cosas que hemos enseñado, hace tiempo dábamos unos diplomados, unos cursos y una parte de los cursos trataban de la fe. Y decíamos que la fe no es un esfuerzo para creer, porque no es producida por nosotros. Aquí dice claro el apóstol, esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces, siempre le recomendábamos a la gente que no intente forzarse a creer algo, porque esto es tan natural que simplemente lo crees o no lo crees. Es tan natural como cuando tú dejas que algo fluya sin esfuerzo y ¿cómo decirlo? Y no obligadamente. Entonces la fe es un regalo. Pon ahí, la fe es un regalo y es de Dios. Y esto dice no por obras para que nadie se gloríe. Entonces nosotros podemos entender con esto que hemos sido salvos por medio de la fe. Esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque la fe es la manera en que ahora que has introducido a la salvación por esta fe, el Señor todo lo que hace en medio de nosotros y lo que hace contigo tiene que ver con la fe. Todo. La idea de Dios es que el justo por la fe viva. El justo por la fe, así dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. Romanos 1, y vamos allá, Romanos 1, vamos a ver Romanos 1, y vamos al versículo 16, Romanos 1, versículo 16, y saludos a los que están entrando, saludos Sarita, saludos tía Jacoba, un abrazo, estamos orando también ahí por nuestro tío Guadalupe, que se puso un poquito delicado, pero estamos orando ahí por él. Romanos 1, 16 y 17 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, fíjense qué hermoso, porque es que
porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe, ¿ya vieron? Se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así es. Entonces el apóstol Pablo escribe ahí, estamos viendo esta salvación tan grande. Entonces el apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación. Pero ¿de qué evangelio el apóstol está hablando? Está hablando del único evangelio que existe. Es el evangelio de Jesucristo. Es el evangelio de la gracia. Es el evangelio de la paz. Es el evangelio del reino. Es el único evangelio que existe. Y este evangelio dice que es para salvación a todo. Escribe otra parte importante de esta salvación tan grande. Es para todo aquel que cree. Mira qué extraordinario. No es aquel que hace cosas, no es para todo aquel que se esfuerza. Esta es la vida la que nos introdujo, ¿eh? Esto es extraordinario, familia. Esta es la vida poderosa la que nos introdujo. No es para todo aquel que corre y que quiere y que se esfuerza. Es para todo aquel que cree. O sea, es para todo aquel que puede usar ese regalo tan extraordinario que Dios le dio. Por eso escribe ahí, la religión no es el poder de Dios. Lo que es el poder de Dios es el evangelio. Así que pon en tus notas también, tenemos que regresar al evangelio. Porque aparte el evangelio es el que hace que esa fe se ejercite, que esa fe crezca. El evangelio por eso es poderoso. El evangelio es poderoso. El evangelio, no la religión, es poder de Dios para salvación, para que todos puedan, los que vengan al evangelio, el evangelio, ¿sabes qué es lo que hace? Es poderoso para traer convicción a las personas de que el Señor les ha perdonado todos sus pecados, de que los ha trasladado de muerte a vida, de que los trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, de que los levantó de la muerte, los resucitó y los puso y los sentó en lugares celestiales. Ese es el poder del evangelio. Si nosotros predicamos el evangelio y no otras cosas, lo que vamos a tener es gente entendida. Vamos a tener gente que comprende que es estar sentado en el lugar más extraordinario, en lugares celestiales. Vamos a tener gente poderosa que no va a tener problema de pecado ni de conciencia, porque va a operar en el poderoso evangelio que tiene todo consumado en Cristo Jesús. Esa vida plena y poderosa que solo nos la da el evangelio, no la religión. Así que si estás por ahí, dile a alguien que está a tu lado y dile, no es esto religión, esto es el evangelio poderoso de nuestro Señor Jesucristo, que tiene ese poder. ¿Se acuerdan que yo les dije? Para salvar. En algunas sesiones les decía que a la transformación del alma, los apóstoles le llamaban la salvación del alma. O sea, la salvación del alma, que es llevar el alma a esa madurez. Otro sinónimo sería la salvación del alma es cuando se está transformando en Cristo. Otro sinónimo de la salvación del alma es santificación. Otro sinónimo de la salvación del alma es cuando crece a la estatura, a un grado mayor de estatura en Cristo Jesús. Por eso lo único, chicos, que nos lleva a la madurez plena, completa y poderosa en Cristo es el verdadero evangelio. Esto es bien importante. Por eso es importante no cambiarlo, no mezclarlo y no echarle de nuestra cosecha. Si el evangelio dice algo, lo marca como una realidad, tú y yo lo tenemos que creer.
Si el evangelio dice que has sido perdonado, ¿qué tienes que hacer tú? Creerlo, que has sido perdonado. Este evangelio es poderoso, es extraordinario. Es poderoso y escribe y es para todos. Es un evangelio para todos. Por eso dice para todo aquel que cree. ¡Qué extraordinario! Miren, ¿saben qué va a pasar cuando nosotros estemos predicando el evangelio? Esta salvación tan grande, mucha gente, y más en este tiempo que el Señor ha preparado. Es un tiempo crucial, es un tiempo importante para que este evangelio poderoso de Cristo, no religión, repito, este evangelio de Cristo llegue al corazón de las personas y nos va a sorprender de cómo va a salvar a la persona. Y cuando digo salvar, ya sabes que no solo me refiero a que cierren los ojos y confiesen a Jesús como su Salvador, sino vamos a mirar vidas transformadas por la fe en Cristo, por la vida de Cristo que se introdujo en ellos al recibir esta salvación tan grande. Y nos va a sorprender porque, como siempre pasa, porque cuando el Señor hace algo, humilla la mente humana, voy a decirlo así, va a salvar a los imposibles de salvar. Porque muchos de nosotros, chicos, yo no sé si somos tan sinceros, vamos a sincerarnos, muchos de nosotros, por ahí en la mente decimos, no, pues ya no se salvó, este es difícil de que se salve. No, ese sí está más fácil, ese no tanto, no, aquel es complicado que se salve, porque, y tenemos nosotros ciertos conceptos donde pensamos que algunos no se pueden salvar y otros sí. Eso es porque no predicamos el evangelio de Cristo. Mira, va de nuevo, el evangelio de Jesucristo es el poder, no es un poder y no es algún poder y no es un poder más, no, es el poder. Si tú tienes el poder, yo te voy a decir otra cosa. Escribe en tus notas, tu poder va de acuerdo directamente proporcional al evangelio que crees. Va de nuevo, tu poder es directamente proporcional al tipo de evangelio en el que operas. Tiene que ver mucho el evangelio que se te ha sido improntado para el poder en el que operas. Porque cuando el evangelio va mezclado, entonces ese poder es lo que no tiene ese evangelio, porque por lo regular cuando va mezclado es porque va mezclado con las obras humanas. Este evangelio es poderoso, dije la semana pasada, porque es por gracia, y porque es por gracia es espiritual, y porque es espiritual es porque es celestial, y como es celestial está por encima de todo lo que hay en este ámbito natural. Y les decía la semana pasada, no lo olviden, chicos, la única manera, escuchen esto, la única manera de tener soluciones para lo terrenal es manejar una inteligencia sobrenatural o una inteligencia celestial. Y si se acuerdan, el domingo les decía que la iglesia del primer siglo, y no solo ella, la iglesia en toda la historia, no el general, pero siempre ha habido iglesia que ha sabido manejar las riquezas espirituales y la ciencia de Dios, o sea, la sabiduría divina, que es la que te da este evangelio, porque viene de arriba. Porque tú sabes que no es tu inteligencia, sino sabes que es la mente de Cristo operando en ti. Y esa sabiduría celestial es la que trae la solución a la tierra. La tierra no se arregla con tierra. La tierra se arregla con el cielo. Por eso, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, lo que hizo Dios, ¿saben qué fue? Poner su diseño celestial en la tierra. Cuando la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas, el Señor lo que hizo fue poner su diseño en la tierra. ¿Y cuál es su diseño en la tierra? ¿Qué puso? Puso una familia. Puso un diseño celestial, porque solo lo celestial, lo de arriba, es lo que arregla lo de abajo. Amén. Entonces, este evangelio, tenemos que predicar el evangelio de arriba. El evangelio de arriba, cuando digo el evangelio de arriba, es ese evangelio totalmente
de gracia, divino. Es el evangelio donde Cristo es el centro, donde Cristo es al que se le reconoce toda y totalmente la obra salvadora. No solo la obra salvadora, se le reconoce todas las obras que se hacen en este evangelio. Te voy a decir, los que hemos entendido este evangelio, lo primero que empieza a suceder es que mata el orgullo, porque te das cuenta que desde el principio en este evangelio lo único que ha operado es Cristo en nosotros. O sea que si después de esto, de que yo recibo esta salvación tan grande y opero en ella, no solo fui salvo por Cristo, sino que todo lo que empieza a salir de mi vida es Cristo. ¡Qué extraordinario! Entonces no hay ninguna jactancia. Todo es el Cristo que me habita, que sale en una mayor gloria. Y eso es extraordinario. Así que por eso, chicos, es importante este evangelio. Por eso este evangelio es poderoso. Pero escribe, la clave, voy entrando a la fe, la clave es creer. La clave es creer. No cumplir reglas. Fíjense, escribe, la clave es creer, no cumplir reglas, sino creer. Yo sé que hoy hay algunos que fomentan cumplir reglas y luego nos critican a nosotros y nos dicen, es que ustedes no quieren cumplir reglas. Digo, no es cierto, no es cierto. Solo que el poder del evangelio no está en las reglas que cumples. El poder del evangelio está en creer. Y cuando tú crees correctamente, fíjate, y cuando tú crees correctamente este evangelio poderoso, lo que este evangelio poderoso empieza a hacer cuando tú crees, empieza a producir cosas extraordinarias. Empieza a producir obediencia. Una obediencia, ya lo dije, en altos niveles, porque es una obediencia natural. De hecho, este pasaje que leímos, Romanos 1, vean el versículo 17, dice, en este evangelio, escribe en tus notas, en este evangelio poderoso, la justicia de Dios se revela. Entonces, significa que la religión, apunta ahí, la religión, el evangelio mezclado con obras, eso le voy a llamar ahorita un poco, esto es un poco de religión, es mensaje de Cristo, pero basado en el esfuerzo humano, mezclado. Esa religión no revela la justicia de Dios. Fíjate qué interesante. Fíjense que tiene tiempo que el Señor, o hemos poquito a poquito, no mucho a lo mejor, no en gran profundidad, pero hemos caminado entendiendo un poco la justicia. Pero ahora entiendo algo. Este pasaje 17, el versículo 17 es clarísimo. La justicia de Dios se revela en el evangelio. ¡Qué extraordinario! O sea, si no te es predicado el evangelio correcto, la justicia no se te revela. Es interesante. Ahora entiendo por qué hay tanta gente que no camina en justicia, no caminan en la justicia de Dios, caminan en su justicia. Y cuando les hablas de justicia, fíjense, no la entienden. Pues claro que no. No pueden comprender la justicia de Dios, escribe ahí, porque la justicia es una revelación. La justicia es una revelación de este evangelio. ¡Qué extraordinario! Porque en el evangelio, fíjense, se revela la justicia. Dice Oscar Z, el poder del evangelio está por encima del esfuerzo humano. Por ello Jesús en la entrada triunfal entró montado, así es, en un pollino, en un burro que representaba el esfuerzo humano y la ley. Sí, el poder del evangelio es poderoso porque no está depositado en nosotros. No somos nosotros. Es poderoso porque es Cristo. Y en ese evangelio, cuando ese evangelio se recibe, entonces se te revela su justicia. Y dice que esta justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¡Qué extraordinario! La forma que tú entiendas, escribe, la forma que tú entiendas que eres justo en Cristo
La manera en que tú entiendas que eres justo en Cristo depende del evangelio que se te está enseñando. Depende del evangelio que se te está impartiendo. Ya que en el evangelio la justicia se revela por fe y para fe. ¡Qué extraordinario! Muchos caminan, así es, Rubio. Rubicel Rubio dice, muchos caminan en justicia humana. Eso es a lo que me refiero. ¿Y saben por qué caminan en justicia humana? Porque el evangelio que se les dio fue más humano. Porque el evangelio que se les dio a lo mejor va mezclado. Porque el evangelio que se les dio, por lo regular, no es el evangelio de gracia, de la gracia de Dios. Y es extraordinario porque cuando este evangelio se recibe, cuando este evangelio poderoso, fíjate, se imparte, entonces este produce una luz, una revelación de la justicia. Y te voy a decir lo que produce la justicia. Escribe, la justicia produce fe. Por eso se revela por fe y para fe. En otras palabras, el que comprende su condición en Cristo, su condición perfecta, su condición, fíjense qué hermoso, de santidad, su condición de la obediencia total, su condición de libre de pecado, su condición de perfección, lo que produce eso en la vida de una persona es tremenda fe para operar en el reino de Dios. Eso es maravilloso. Entonces, el verdadero evangelio, el evangelio de Dios, sin mezclas, es poderoso. Es el único que nos puede revelar la justicia de Dios. Y cuando la justicia de Dios se nos revela, entonces viene una andanada de fe, viene una tremenda fe, porque no me siento descalificado en ningún momento. ¿Se acuerdan lo que le pasó a Adán? Cuando Adán y Eva pecaron, inmediatamente ellos se sintieron descalificados, cayeron de su trono y se escondieron. ¿Por qué? Porque estaban descalificados. Pero cuando tú recibes la gloria de la salvación de Cristo, comprendes esta salvación tan grande que todo tiene que ver en Él, que es por Él, que es para Él y que fue por Él que te salvó por su amor. Eso te revela a ti la condición, eso te pone a ti, te muestra el Señor la condición en la que estás. Y cuando tú te das cuenta de la condición en la que estás en Cristo, se acabó la descalificación. Se acabó. Se acabó la descalificación. Puedes caminar en todo momento libre, sin problemas de conciencia, sin problemas de culpa, libre de pecado. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús te ha hecho su justicia, porque ha borrado, y no solo borrado, ha quitado todo tu pecado. Qué extraordinario es el evangelio. Una persona que camina, fíjense lo que voy a decir, lo voy a decir en estas palabras, una persona que camina entendiéndose, fíjense, que está bien delante de Dios. Una persona que camina entendiendo que está bien delante de Dios no tiene problema para orar. No está dudando si Dios contestará. No está dudando si Dios le proveerá. No está dudando de qué pasará en el futuro. Una persona que sabe que es un hijo de Dios y que está sentado con Cristo en lugares celestiales, no por sus méritos propios, sino por su justicia, porque Él me dio su justicia y estoy delante del Padre, perfecto, sin pecado, y que camino en esa condición, no tengo la menor duda de que lo que el Padre dice que yo puedo hacer, eso yo puedo hacer. No tengo la menor duda, no tengo inseguridad, no tengo esa, ¿cómo decirlo? No tengo ese titubeo de ¿y saldrá bien o no saldrá bien? ¿Lo podré hacer o no lo podré hacer? Tendré la seguridad porque ¿por qué tengo la seguridad? Porque estoy posicionado en el mejor lugar. Estoy juntamente con Cristo sentado en el lugar más alto de autoridad porque Él es
Él es el que me ha justificado y estoy totalmente en la condición correcta en Cristo Jesús. ¡Qué extraordinario! ¿Por qué es importante esto? Porque aún, incluso, todo lo demás te puede decir que no eres habilitado. El mundo te puede decir que no eres la persona propicia o que tú no eres apto. Es más, tú mismo, hay un pasaje fuerte que dice que si aún tu corazón, algo así dice, tu corazón te condena, más grande que tu corazón es Dios. ¡Qué extraordinario! ¿Por qué? Porque es importante que nosotros podamos por fe entender, fíjense qué hermoso, la condición perfecta en la que estamos en Cristo Jesús. La condición perfecta en la que estamos. Dice el libro de Hebreos que por un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ve qué extraordinario. Por un solo sacrificio hizo perfectos a los santificados. Qué hermoso es el Señor. Pero esa condición, la parte humana, incluso hasta tu corazón en algún momento, hasta tu corazón te puede decir que no. Tu propio corazón te puede decir que no. Pero por eso decían los apóstoles, mayor que mi corazón es Dios. O sea, es más grande el Señor que lo que yo mismo pueda pensar de mí mismo. Por eso, la fe es la que te mete en una dimensión sobre lo natural. La fe es importantísima porque es la que te permite, fíjate, mirar las realidades espirituales. Te lo voy a decir de otra manera. Solo por fe, escribe, te puedes ver perfecto. Solo por fe te puedes ver santo. Solo por fe te puedes ver perdonado. Solo por fe te puedes ver justificado. Solo por fe te puedes ver apto. Solo por fe te puedes ver sentado en lugares celestiales. Solo por fe puedes saber que tú eres un predestinado. Solo por fe puedes saber que tú eres un hijo de Dios, rey, sacerdote. Solo por fe tú puedes saber que tienes la mente de Cristo. Solo por fe puedes operar en la mente de Cristo. Solo por fe puede el Señor estarse formando en tu vida y salir de una manera clara. Solo por fe puedes tú entender que eres un real sacerdocio, un linaje escogido, eres una nación santa, eres la Jerusalén celestial, eres la congregación de los primogénitos. Todo eso es solo por la fe. Porque la fe, escribe, te abre los ojos para la dimensión eterna. La fe te abre los sentidos a la dimensión eterna. Esa fe es importantísima. Por eso, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Cuando has entendido esa obra en ti por gracia, entonces se abre un panorama de todo lo que eres en Cristo. Extraordinario es el Señor. Así que escribe, solamente con un entendimiento correcto de justicia, yo tendré la capacidad de usar la fe correctamente. Seré efectivo para usar la fe. Con un entendimiento correcto de justicia. Pero no puedes tener, voy hacia atrás ahora, pero no puedes tener un entendimiento correcto de justicia si no escuchas el evangelio correcto. Porque solo en el evangelio, solo en el evangelio se revela la justicia. La justicia no es algo fuera del evangelio. La justicia no es algo que se debe de predicar como algo aparte de la justicia. Es una revelación del evangelio. Y cuando esa justicia se te ha revelado correctamente, entonces usas una fe
natural que es producida por esa condición perfecta que tienes en Cristo Jesús. Entonces, escribe ahí, serás altamente efectivo siempre, que fue lo que pasó con Adán. El problema con Adán fue que no fue siempre, fue un tiempo hasta que falló y se vio descalificado. Y eso es lo que el Señor no quiere que te pase a ti y a mí. Eso me encanta, por eso yo disfruto la gracia y la justicia entendida en la gracia. ¿Ya vieron? Entendida, la justicia entendida en el Evangelio de gracia. Porque no es una justicia en mis obras, es una justicia que el Señor Jesucristo por su obra perfecta me ha dado. ¿Y sabes para qué me la dio? Para que no me pasara, dile al que está a tu lado, para que no nos pasara lo que le pasó a Adán. Para que no nos volviera a pasar, para asegurarse que los reyes no se iban a bajar del trono, para asegurar que el reino aquí en la tierra y el gobierno no volviera a quedar en manos de nadie más. Por eso tenía que ser así, porque solo en la justicia de Cristo, dada a nosotros por gracia, el Señor podía asegurar que nunca más los reyes volverían a caer de su reino. Nunca más los reyes volverían a salir de su ámbito de gobierno. Por eso te la dio por gracia, porque es un aseguramiento divino para que nunca más estuviéramos descalificados. ¿Saben cuál es lo más terrible que le pasa? Lo más duro que le pasa a un hijo de Dios, cuando es un hijo de Dios. ¿Saben qué es lo más terrible? Cuando ese hijo de Dios camina descalificado. Todo el tiempo descalificado. Dice Eliana Bernal, ahora todo es por revelación. Así es. Y esa fe nos hace más fortalecidos. Así es. Esa justicia. ¿Quién entiende justicia? ¿Quién entiende justicia? A aquel que se le ha revelado. Pero ¿han visto a esos hijos de Dios titubeantes? ¿Han visto esa etapa de los hijos? O a lo mejor tú has pasado, yo le he pasado esa etapa titubeante, esa etapa indecisa, esa metida de pata, de que somos hijos de Dios. Es que díganme si no es una metida de pata, chicos, es una metida de pata. Que haciendo todo, ojo, ven cómo lo voy a plantear, que haciendo todo lo que hizo Cristo, Abdi, aquí está mi esposa y mi hijo. Imagínense, familia, que haciendo todo lo que Cristo hizo, oigan, todo lo que Cristo hizo, nosotros todavía dudamos. Y todavía creemos que estamos descalificados. Te digo algo de gracia, una palabra de gracia, te voy a decir, el perdón del Señor es un perdón eterno. Él perdonó todo. Pon ahí con letras grandes, todo. Porque si Él no hace eso, va de nuevo. Si Él no perdona todo, le sucede lo mismo que con Adán. Y el Señor no quiere que vuelva a suceder lo mismo. Didi Sanzán dice, saludos, pastor viajero. Pues ya no estoy viajando tanto más que por las redes y en mi mente y en mis sueños. Llegarán los viajes, ya llegarán los viajes. Pero el Señor no quiere volver a ver a sus reyes y sacerdotes. El Señor no quiere volver a ver a sus reyes y sacerdotes escondidos, titubeando, porque piensan que el Señor los va a juzgar, los va a castigar o los va a condenar. Él no quiere volver a ver a sus reyes bajándose del trono y entregando los ámbitos de gobierno a los que no lo tienen que tener. Y por eso nos ha dado su justicia que se revela por el Evangelio. Eso dice Romanos. Este Evangelio es el poder de Dios y en el Evangelio se revela la justicia. ¡Qué extraordinario! ¡Qué maravilloso! Así que ponen tus notas. Justicia no es un tema teológico. Justicia es una revelación del Evangelio. Justicia no es un tema de teología. No lo es. Justicia es una revelación del Evangelio. No es un tema teológico. Y tampoco escribe justicia no es un
no es una doctrina para beneficio personal. No, no, por eso cuando justicia se le saca del evangelio y se toma aparte, entonces pensamos, voy a dar una distorsión de lo que ha pasado. Entonces pensamos que esa justicia es para posicionarme a mí. No, no es para posicionarme a mí. Esa justicia es para que el Cristo que está en mí gobierne en los ámbitos y yo no sea un obstáculo. Y yo no sea un obstáculo, sino yo me rinda y diga, caray, es tan extraordinario, Señor. ¿Y sabes qué pasa en esto? Que le decimos, haz lo que quieras con mi vida. Al final, todo lo bueno que sale de mí eres tú, porque has sido tu justicia. No es mi acción buena, no es mi disciplina, aunque soy disciplinado. También no es mi acción buena, aunque haces cosas buenas, pero es por la acción de la vida de Cristo en ti. ¡Qué extraordinario! Entonces tenemos gente, fíjense, la combinación que a mí me encanta. La combinación que me fascina, les voy a decir cuál es, y creo que te encanta a ti también, y al mundo le gusta más. Gente poderosa, humilde. Gente rica, humilde. Gente que opera en las riquezas del Señor, pero es humilde porque sabe que lo que tiene todo es por Él y es para Él. Es hermoso eso. Te voy a decir, el mundo quiere ver eso. Dice Ileana Bernal, ese es el gran problema de la iglesia de hoy, que por no tener revelación caen. Así es, eso es lo que estoy diciendo. Se caen y se sienten descalificados para las tareas. Es exactamente lo que digo. Además de que los líderes los culpan. Es que, fíjate qué buen punto, Ileana. Voy a tomar esto que está diciendo Ileana. Es que es eso. Cuando los líderes, perdón, lo digo con respeto, ¿va? Yo no, si quieren reclamar, reclámenle a Ileana Bernal. Yo estoy tomando su comentario. Es broma, pero iba a decir esto. No es con respeto, ¿sale? No estoy atacando a nadie, pero yo he dicho que el diagnóstico tiene que ser efectivo para saber por qué camino tenemos que tomar. ¿Por qué los líderes, voy de atrás para adelante con lo que escribió Ileana Bernal, ¿por qué los líderes culpan? Porque no están operando en el verdadero evangelio. Yo le decía ayer a mi hijo, a mi esposa, le decía, y más bien creo que fue hace un rato, les decía, que aquel que ha probado, fíjense, me encantaría escuchar sus opiniones de esto. Aquellos que han probado el evangelio verdadero, les voy a decir cuál es. Ese evangelio de la gracia, que viste cómo el Señor, sin tú merecerlo, te amó, te perdonó, te levantó, te restauró, te fortaleció, te atornilló, te perfeccionó, y que en el momento de la mayor inutilidad de tu vida, Él llegó con su misericordia, con su amor y su gracia, y te levantó, y no tomó en cuenta tu pecado. Cuando tú probaste ese evangelio y toda la gloria es para Él y tú te diste cuenta que todo fue por Él, entonces, fíjate, entonces cuando tú enseñas, cuando tú has probado ese evangelio y sigues caminando en ese evangelio, fíjate, y sigues caminando en ese evangelio, no condenas a la persona, tomas a la persona que cayó y le dices, venga, vamos a levantarnos, venga, el Señor no te ha tirado, el Señor no te ha quitado del lugar de autoridad, el Señor te ha puesto ahí y la aseguranza es que te regaló la justicia de Cristo. Venga, levántate, venga, se puede, te puedes volver a levantar y puedes seguir adelante porque el Señor ya perdonó todo. Cuando un líder entiende ese evangelio de gracia, no condena. Pero el problema de la iglesia de hoy es que como ese evangelio de gracia no es el que se enseña, entonces la gente en las iglesias está continuamente descalificada. Total, tú hablas con el gran grosor de los hijos de Dios y notas grandes grados, en gran manera, altos niveles de descalificación. Eso es por el efecto del evangelio adulterado.
El evangelio que de repente llegó y dijo, ahora, ya que estás aquí, ¿se acuerdan que lo dije hace 2 semanas? Les decía, tenemos una buena propaganda del evangelio, vendemos un evangelio de gracia, pero ya que los tenemos acá, ya les decimos, ahora que estás acá, ahora todo depende de ti, y prácticamente les enseñamos, estoy hablando del mal evangelio, y bueno, ya no lo hacemos nosotros, pero antes así lo hacíamos, casi les enseñamos cómo sostener ese evangelio con su vida y su esfuerzo, y hasta nos atrevemos a decir algo durísimo. Voy a decir algo, no me malinterpreten, pero también hay que analizar esa frase. Les enseñamos a mantener su relación con Dios. ¿Cómo puede un ser humano mantener una relación con Dios? Yo creo que eso es imposible. Mi punto de eso es que eso es imposible. La única manera que tú puedas tener, no una relación, una comunión con Dios, es cuando Cristo viene a tu vida y Él se fusiona en tu espíritu, y dice la Escritura que el que se ha unido con el Señor, un espíritu es con Él. Y ahí tú ya no estás sosteniendo una relación, ahí estás disfrutando una comunión. Eso está bueno. En el evangelio no se sostiene una relación, se disfruta una común unión con Cristo. Tremendo. Hermoso es. Cuando se predica el evangelio correcto, entonces los niveles de descalificación desaparecen y empieza a aparecer gente que cree el lugar en donde se encuentra y que ejerce fe. Por eso, si tú estás escuchando hoy, qué bueno. Si tú estás escuchando hoy, te doy una buena noticia. Si eres un hijo de Dios, a lo mejor te has apartado de tu congregación, a lo mejor ya no has ido, has pasado circunstancias difíciles, te doy una noticia. Para el Señor, tú estás en la misma condición de hijo, redimido por Cristo y sin pecado. El único punto es que tú voltees tus ojos y entonces le veas y creas en la realidad de Cristo, y por eso dije, y aun si tu corazón te condena, mayor que tu corazón es Dios. Te doy un consejo, regresa. Busca una iglesia donde se predique el evangelio. Busca una iglesia donde no se te condene, porque el evangelio, es para salvación, no para condenación. Es para salvación, no para condenación. Y cuando decimos salvación, quiero decir otra cosa. No, estamos tratando de dejar las simplezas, ¿verdad que sí? Cuando decimos para salvación, no es ya me salvé, ya no voy al infierno, no. Es el ticket, es la entrada a un reino para cumplir un propósito. ¡Wow! Para cumplir un propósito. No, por favor, no lo dejemos en salvación para que ya me libré del diablo, del infierno, y ya también hasta libré la gran tribulación, y cuando Cristo venga ya me voy con Él. ¿Cuándo es el rapto, pastor? No, por favor. No estoy hablando. Por eso hace 2 semanas dije, esta es una salvación tan grande. Tenemos que hablar de todo. Es que salvación, chicos, salvación no es un tema, salvación no es una doctrinita, salvación no es esta parte nada más. Y yo digo, esto es salvación. Salvación es tan grande que nos va a llevar toda la vida. Y esa salvación te introdujo a un ámbito de reino. Pero tienes que tener claro salvación, porque ¿se acuerdan cuando empezamos este puntito de salvación tan grande? Dije que de acuerdo al concepto de salvación que tengas es tu madurez. No puedes madurar si no tienes un claro concepto de salvación. Connie Sosa dice, definitivo, puedes ver el gran crecimiento y fortalecimiento espiritual en los hijos de Dios. Claro, uno mira cuando el evangelio correcto es lanzado, uno empieza a ver cómo la gente empieza a despertar, dejan de estarse escondiendo y empiezan a aparecer. Y eso es lo que el Señor quiere, que tú empieces a aparecer en la escena, pero ya sabes, no tú, sino el Cristo que tienes dentro es el que empieza a salir de tu vida. Pero no va a suceder
si no tenemos ese evangelio correcto. Entonces, ¿vieron? El evangelio correcto detona o te muestra esa justicia, y esa justicia produce una fe, decimos en México, cañoncísima, poderosísima. Te saca de la pobreza, de la enfermedad, y te mete en los terrenos en donde entonces ya no eres un recipiente solamente de bendiciones, sino que ya entiendes que tú eres la bendición. Empiezas a ejercer un gobierno en todos los ámbitos donde tú te mueves. Escribe, la condenación, el problema de la condenación es que te va a impedir usar la fe correctamente. La condenación anula la fe. La condenación es terrible. Respeto a los que siguen usando su evangelio de condenación para tratar de hacer que la gente crea. La amenazan para creer o la amenazan para obedecer. Digo en el sentido, lo respeto, pero eso no es el evangelio de Cristo. Y lo digo claramente, y sé que siempre pues hay molestia por eso. Está bien, no importa, decía el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio que revela la justicia de Dios. O sea, si se va a revelar la justicia de Dios, no puedo llevar a la gente a que ellos operen en su justicia. Si yo enseño un evangelio que hace que la gente opere en su propia justicia personal, eso ya no es el evangelio. Y eso va a causar que cuando ellos fallen, fíjense, cuando ellos fallen, eso lo que va a causar, les voy a decir qué es. Va a causar condenación, porque cuando fallen van a sentirse como se sintió Adán allá. Como se sintió Adán, ¿dónde? En el huerto cuando cayó, se escondió. Y ese es el efecto que tenemos de eso. Pero cuando se te revela el verdadero evangelio, se revela la justicia, y entonces escribe, va a producir fe y autoridad. La vas a usar, la fe y la autoridad. Vas a usar fe y vas a usar autoridad para poder disfrutar todo lo que Dios te ha dado. Eso ponlo ahí. Fe y autoridad para disfrutar todo lo que Dios me ha dado. Eso es hermoso. De hecho, entonces escribe, la fe es Cristo. La fe es Cristo. Por eso cuando vienes a esta salvación tan grande, escribe, y ya vamos a entrar en cómo más o menos es un tema, pero en esta salvación, cuando tú entras a esta salvación tan grande, el Señor se imparte a tu vida como regalo, y Él empieza a producir en ti esa fe, porque es necesaria para usar algo que Él te dio. Escribe, te dio la mente de Cristo. La mente de Cristo opera en fe, mi hermano, familia y amigos. La mente de Cristo, de la que el apóstol Pablo habla ahí en Corintios, y nosotros tenemos la mente de Cristo. Esa mente de Cristo solo opera en fe. Eso es importantísimo entenderlo. ¿Qué es la mente de Cristo? Escribe ahí, la mente de Cristo es la perspectiva de Dios. Es el pensamiento divino. Es el pensamiento espiritual. Es cómo Dios ve todas las cosas. Fíjate, repito, para los que están escribiendo. Es la perspectiva de Dios. Es el pensamiento divino. Es el pensamiento espiritual. Es cómo Dios ve todas las cosas. Oye, más en este tiempo necesitamos ver cómo Dios ve todas las cosas. Pero no podemos nosotros ver cómo Dios ve todas las cosas sin fe. Porque ¿cómo es que tú ves cómo Dios ve todas las cosas? Tú lo ves con la mente de Cristo, que está en ti. Pero sin fe no operas en ella. De hecho, escribe, esta mente de Cristo no tiene nada que ver con lo terrenal. Ay,
Ahí está el detalle. Esta mente de Cristo opera, escribe, en una dinámica espiritual, opera en una dinámica celestial. ¿Ya viste? ¿Por qué ahorita entré a la mente de Cristo? Porque no podemos entrar a la mente de Cristo. Oigan, pongan atención, esto es importante. No podemos entrar a la mente de Cristo si no entendemos por lo menos un poquito más de la justicia por el evangelio de la gracia. O sea, si no arreglamos el problema de tu posición en Cristo, nunca vas a poder ver las grandezas y las glorias que ya tienes en la mente de Cristo, que tienes dentro. Lo que te va a gobernar, estoy regresando para tratar de amarrar todo, lo que te va a gobernar si no entiendes justicia correctamente es condenación y pecado. Si te gobierna condenación y pecado, eso no te va a permitir percibir la mentalidad de Dios. ¿Qué es en lo que Dios piensa? ¿Cuál es la perspectiva divina? ¿Cuál es el pensamiento divino? ¿Cómo es el pensamiento espiritual? ¿Cómo Dios ve todas las cosas? ¿Cómo Dios entiende las cosas? Esto no tiene que ver con lo de abajo. La condenación sí tiene que ver con lo de abajo. Pero esto, por eso justicia es importantísima. Justicia es importantísima porque entonces tú puedes pensar en lo de arriba. Espero que lo estoy tratando de explicar de una manera clara. Espero espero en el nombre del Señor que lo esté logrando, y si no, yo sé que el Espíritu Santo nos lo aclarará mejor. Pero es bien importante un entendimiento más correcto de la justicia de Dios. Porque entonces se va a aclarar la mente de Cristo que hay en mí y voy a poder operar en ella de una mejor manera por fe. Ahora, para entender la mente de Cristo, siempre he dicho que cuando quieres saber que algo es bueno que distingamos de lo que no es. Entonces escribe, si estás escribiendo, ¿qué es la mente natural? La mente natural es la mente humana, es la perspectiva humana, es el pensamiento del hombre, es la perspectiva terrenal de las cosas, es propia del hombre natural, se alimenta de los sentidos naturales. De hecho, de los sentidos naturales toma toda su información. De los sentidos naturales toma todo. Entonces, la única manera de poder operar en la mente de Cristo es por fe. Es por fe. En la otra mente es donde hemos operado la mayor parte de nuestra vida. Por eso es que tenemos esta complicación, porque chicos, venir a la salvación es un cambio radical. Eso sí hay que decirlo. Es un cambio radical. Esto es algo celestial. Es un cambio radical. Por eso los apóstoles entendían que tenía que haber una renovación de la mente. Importantísimo. Entonces, escribe, la fe es la que nos permite participar de toda esta realidad espiritual. Esta fe. Sin la fe, no podríamos participar de ninguna realidad espiritual. ¿Vieron lo que dije hace un rato? Una lista de un montón de cosas que somos. Nosotros no podemos participar de esas realidades si no es por la fe. De hecho, escribe, si no tienes fe, vas a ser esclavo de toda la realidad natural. Repito, si no tienes fe, si no operas en fe, vas a ser esclavo de todo lo terrenal. Lo terrenal, mi hermano, te va a gobernar. Por eso, solo por la fe, se puede expresar, se puede experimentar la realidad de la salvación. Solo por la fe se puede experimentar la realidad de esta salvación tan grande. Solo por la fe se puede expresar a Cristo como vida. Porque si tú no crees, fíjate, si tú no crees que tienes a Cristo como vida, pues no lo puedes expresar como vida.
No vas a poder expresar todas las cosas de arriba que tú tienes, porque eres de hecho celestial. Si no es por fe, no puedes comprender que eres celestial. Entonces, si tú no comprendes que eres celestial, vivirás como terrenal. No vas a poder operar en lo invisible. Eso está tremendo. Eso lo dice el libro de Hebreos también. Operar en lo invisible. Una vez dimos un curso en Huauchinango sobre los lugares celestiales y el Señor me puso, ese día nos dirigió para poner como base esa parte, ese texto en Hebreos donde dice que el Señor hizo todo lo que se ve, di conmigo, todo lo que se ve, de lo que no se ve. Eso está tremendo. Entonces, cuando el Señor te metió a ti y a mí en lugares celestiales, porque ya nos metió, espero, también por la fe lo tienes que creer, ya nos metió, dile que está a tu lado, ya nos metió a lugares celestiales, no nos va a meter, ya estamos en lugares celestiales. No, cuando nos metió en lugares celestiales, los lugares celestiales son el ámbito de lo invisible, de lo que no se ve con los ojos humanos. Pero el Señor dice en Hebreos que Él hizo todo lo que se ve de lo que no se ve, del ámbito de donde no se veía. ¡Qué extraordinario! Entonces, cuando Él nos mete en ese ámbito, nos mete a la fuente de todo. Pero ¿cómo es que tú operas ahí? Dile al que está a tu lado, pues lo tienes que creer. Fe. Ahora, respira. Vamos a respirar. Respiren profundo. No es yoga, ¿no? Pero respiren para que descansemos. ¿Por qué? Porque esto parecería un requerimiento. Dices, oh Dios. Y si tú ves tu diagnóstico, me estoy adelantando a lo que algunos, su mente puede pensar. Porque unos pueden pensar, uy, eso es muy, no creo que yo no creo que, yo no entiendo nada de eso, yo creo que yo no, creo que bueno, después de que, ojalá cambie de tema el pastor y hable de otra cosa, porque creo que eso yo nunca lo voy a alcanzar. No, la fe, escribe, la fe no tiene origen en nosotros. Respira, dile al que está a tu lado, tranquilo mi amigo, tranquilo. La fe no tiene origen en ti. Cuando estamos hablando, lo tienes que creer. No es con tu fe, es el Cristo que tienes dentro. Ese Cristo que tienes dentro produce esa fe capaz de creer toda esta realidad tan extraordinaria en la cual estás. Así que descansa. No tiene origen en ti. Escribe, es la fe de Dios. Dijimos, es la fe de Dios. Necesitamos la fe revelada de Cristo para que podamos operar en esta tierra. Bien, dice Eliana Bernal, es la fe, chicos, es la fe de Dios en nosotros. Eso nos va a permitir descansar, nos va a permitir disfrutar. Eso es hermoso. No es un esfuerzo de creer de nuevo. Es que nosotros dejemos que ese Cristo que está en nosotros y que nosotros recibimos esa fe como regalo, ¿se acuerdan? La fe y la gracia, y esto dice el apóstol Pablo en Efesios, y esto no es de nosotros, esto no es de ti. ¡Qué hermoso! Esta fe de la que estamos hablando no es de ti ni de mí. ¿Te imaginas si fuera de nosotros? Esto no es de nosotros. Bueno, nosotros dicen por allá, es que estos creen lo que les conviene. Pues sí, la fe humana cree lo que le conviene. La fe de Dios cree todo lo que es verdad en Cristo, no lo que nos conviene. Creemos la realidad de Cristo, desde lo más, pues todo lo sublime, lo glorioso y también todo lo que tiene que ver con la formación en nuestra vida. Cuando el Señor nos indica y nos dice, Jorge, tienes que cortar esto y a lo mejor me duele y a lo mejor son cosas que yo no quiero cortar, pero Él me hace, Él produce en mí el querer como el hacer para cortar eso que no sirve en Jorge, y eso es bueno, aunque me duela, es bueno. Por eso necesitas, dile que está a tu lado, la fe de Dios, porque la fe de Dios no cree lo que le conviene, cree en Cristo, cree en la realidad de Cristo en la que ya estamos. Eso es muy importante, entenderlo.
esta mente natural, escribe, entonces, esta mente natural no nos sirve a nosotros para conocer al Señor. No es útil para conocer al Señor esta mente natural. Esta mente no nos sirve para conocer la realidad espiritual. 1 Corintios 2:14 dice que para el hombre natural las cosas espirituales le son locura. Por eso se malusa la palabra fe, por causa de nuestras creencias naturales. La fe de Dios no tiene que ver con nuestras creencias. La fe es de Dios. No tiene que ver con nuestras creencias. Yo creo esto o yo creo otro. Una vez escuché al apóstol Juan Balistreri que dijo, tenemos un evangelio imaginativo. O sea, todo mundo se imagina algo del evangelio. Tenemos más imaginación que realidad. Y eso sucede porque nosotros tenemos creencias, pero no está hablando de nuestras creencias, está hablando de la fe de Dios en nosotros. Por eso nosotros debemos de entender, y con esto termino, es un gran tema, la próxima semana seguiré, porque es un gran tema. Por eso la Escritura nos dice en Hebreos 12, versículo 2, que Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Él es el autor y consumador de la fe en nosotros. Entonces, la fe tiene un origen divino. Ya sabemos qué significa esa palabra autor. Bueno, es una palabra griega, quién sabe cómo se pronuncia, pero que significa uno, y yo lo escribí como tal, uno que acaudilla. Pero no me gustó, me gusta, sí, uno que acaudilla o uno que provee la primera ocasión, es el primero que emprende algo. Pero algo más que me gusta de esa palabra autor es que es la fuente de donde procede una cosa. Por eso la Escritura dice que también Él es el autor de la vida. ¿Saben qué es el autor de la vida? Es que a Dios nadie le da vida, no la recibe de ningún lado. Él es el que es su vida, se autogenera. Eso está extraordinario. Entonces, cuando dice que Él es el autor de la fe, está diciendo, mis hermanos, ve qué extraordinario, que Él es la fe y Él es el que la autogenera en ti. ¡Qué maravilloso! ¡Qué extraordinario! Por eso es el autor, es la fe y el que la genera dentro de ti. Dile al que está a tu lado, tienes un generador de fe, que es Cristo. Es Cristo. Es la fuente, el autor es la fuente de donde procede. Por eso, cuando dice que Cristo es el autor de la vida, es aquel que tiene la vida en sí mismo y Él mismo la genera. Es una vida autogenerada. Qué extraordinario. Y la fe igual. Él mismo es la fe y Él mismo es el que la genera. Entonces, ahí te va otra palabra de gracia. Si tú ya tienes a Cristo dentro, ¿cuántos tienen a Cristo dentro? Ya entonces tranquilo, descansa, reposa. Tienes el generador de la fe que vas a necesitar para operar en los lugares celestiales aquí en la tierra y ahí manifestar todo lo que el Padre quiere que manifiestes en esta tierra. En otras palabras, tienes toda la fe ya dentro de ti para poder manifestar y empezar a formar a ese Cristo que tienes dentro y que se pueda ver y que el mundo lo pueda palpar y que este mundo se pueda disfrutar al Cristo. Mira, al Cristo que te habita lo pueda disfrutar. Qué hermoso es eso. Y no es una fe que te dio un hermano, o es una fe que hermano, ore. ¿Han escuchado? Yo sé que ya, bueno, iba a decir, ya salimos de eso, pero bueno, a lo mejor personas están ahí. Lo digo con respeto, pero a veces decimos, ore por mí porque me falta la fe. Es que no necesitas que nadie ore o que nadie te pase un poquito de su fe. Lo que tú necesitas es ver lo que ya tienes dentro. Dentro tienes al autor, al que lo genera, al que genera la fe. Y no solo la genera, sino al
consumador, porque dice que es el autor y consumador. Consumador es el que lleva esta fe a la madurez, a la perfección. Es la que la lleva al total desarrollo. Por eso dije hace un rato, tranquilos. Al que tienes dentro, Él es el mayor interesado en llevarte en el crecimiento. Él es el mayor interesado en madurarte. Él es el mayor interesado en llevarte a una estatura mayor. El que tienes dentro. Nosotros como pastores lo anhelamos. Cuando empezamos nosotros estas transmisiones dijimos, para nuestros discípulos de Casa de Justicia, después nos dimos cuenta que se unen otros más, nos da mucho gusto, pero lo hacemos en ese sentido. Si podemos darte una palabra para llevarte, para ayudar a que un nivel de ti vaya a un grado mayor y que haya un grado mayor de madurez, pero no es una madurez producida por nosotros, es una madurez que el que está dentro, di conmigo, el que está en mí, está más interesado en esa madurez que el que está enfrente de mí. Nosotros te damos la palabra que el Señor quiere que tú recibas. Él te la revela, Él te da luz. Él te da luz para que la entiendas y entonces puedes ser transformado por ella. ¿Quién te transformó? El Señor. ¿Quién es el interesado en madurarte? El Señor que te habita. ¡Qué extraordinario! Por eso Él es el completador de esa fe. Es el que la lleva al pleno desarrollo. Por eso es importante que tú puedas comprender al que tienes dentro. Y con este pasaje termino. 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios. Fiel es Dios. Vean qué hermoso. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Ya viste? Hemos sido llamados a la común unión con Cristo, a participar de Cristo, de su naturaleza, de su vida, de su poder, de su obediencia, de su paz, de su gozo, de su fe. Solo esto es posible a través de la fe. Por eso la necesitas, porque ese Cristo que opera dentro de ti se puede disfrutar por fe. Ese Cristo dentro de ti se ensancha por fe. Y esa fe es generada a la vez por el mismo Cristo que tienes dentro de ti. Es extraordinario, es maravilloso. Esa fe es la que te puede permitir disfrutar esta salvación tan grande. Qué hermoso es el Señor. Él es el autor y consumador de la fe. Amén. Entonces saludo, ya terminamos chicos, pero saludo y leo algunos comentarios, bien que luego no me salen todos, pero vamos a leer algunos comentarios. Leti Amaya, saludos señora Leti, un abrazo hasta Chihuahua, bien cariñoso, bien cariñoso. Joshua Mapal puso Santiago 1:6-8, pero piden fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es movida del viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, tal hombre que recibirá ninguna cosa del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ahí está. Marilu Shankopinka, la fe es lo que me hace estar segura en la tormenta. Claro, y ya dije, esa fe, como está parada, ven, no sé si recuerdan lo que dije hace un rato, esa fe, como está siendo generada por el Cristo, porque Cristo es el Evangelio, por el Evangelio correcto, estás parada, Marilu, en la justicia de Dios. Por eso es por esa justicia que esa fe está fuerte, porque estás parada en la justicia de Dios, estás parada en la roca que es Cristo. Puede venir cualquier tormenta y ninguna tormenta te derriba. Ninguna tormenta te derriba. Puede venir el golpe más durísimo, como dicen, o del mundo, de las tinieblas, del diablo, de Satanás. Puede venir el golpe más duro a tu vida, pero tú estás en la posición correcta en Cristo y eso hace que estés firme en la tormenta y estés operando en un nivel inconmovible porque estás en Cristo. Amén.